Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Generando Desarrollo Rural en el marco del Foro de Desarrollo Rural que está promoviendo CACIF, para lo cual nos acompaña el doctor Polan Laki, que nos visita desde Brasil, quien es especialista en extensionismo agrícola y pecuario y también para la productividad, el ingeniero Iván Buitrón, gerente de desarrollo de AGEXPORT, y el señor Juan Santos, quien es líder de la cooperativa SINASEM de Uspantán Quiché. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El tema de desarrollo rural es sumamente importante para alcanzar el desarrollo integral que anhelamos en Guatemala. Más del 68% de la población vive en el área rural, tenemos 33,000 comunidades y por eso consideramos que este foro desarrollado por CACIF representa una gran oportunidad para Guatemala. Doctor Polan Laki, ¿cuáles son las estrategias que debemos aplicar para llevar a cabo el desarrollo rural integral? Mire, la estrategia en el mundo moderno, en el mundo globalizado, que significa que el productor nacional ya no compite con su vecino de al lado, sino que con los agricultores más eficientes del mundo, y con el complicador adicional de que esos más eficientes del mundo son coincidentemente los más subsidiados del mundo, y con el otro complicador de que nuestros endeudados y desfinanciados gobiernos no están en condiciones de subsidiar a los nuestros. Aquí no hay mucho que discutir. Yo creo que los gobiernos, conscientes de que no pueden hacer todo por todos los productores rurales año tras año, ofrecerles créditos, subsidios, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, pies de cría, garantías de comercialización. Yo creo que los gobiernos deben elegir una prioridad, y esta prioridad consiste en mejorar dramáticamente la calidad de nuestro sistema educativo rural, de las escuelas primarias rurales, de las facultades de ciencias agrarias y de los servicios públicos y privados de asistencia técnica y extensión rural, para que los agricultores, al adquirir esos conocimientos, quieran, sepan y puedan corregir sus eventuales ineficiencias, y al corregirlas puedan mejorar la producción, la productividad, y con eso volverse emancipados de esta dependencia anual y permanente de los gobiernos. Doctor Polan Laki, ¿cómo podemos implementar ya en la práctica el extensionismo agrícola y pecuario para que se traduzca en una competitividad concreta de las personas, de las cooperativas y de todo el esquema que hace productivo en el área rural? Mire, realmente yo creo que la medida más prioritaria, la más urgente, yo creo que usted la diagnosticó, es el extensionismo. No quiero discutir si es público o si es privado, eso para mí es irrelevante. Puede ser público, pero sí yo creo que debería ser ejecutado por un ente privado sin fines de lucro, para no politizar el tema. Y la otra cosa que, tomada esta decisión de recrear este servicio de extensión, nosotros tenemos que reconocer que ellos, los extensionistas, han recibido una formación extremadamente teórica en las facultades de ciencias agrarias, y que deberíamos ofrecerles a esos extensionistas que ya están en ejercicio un curso de recapacitación cortito, realizado directamente en el campo, en las fincas más eficientes del país, para que ellos estén en condiciones de poder orientar adecuadamente a los productores, para que estos puedan dar un salto en la productividad. Señor Buitrón, como dice AGEXPORT, convertir a Guatemala en un país exportador, pero ¿cómo esta parte de las exportaciones ayuda a la generación del desarrollo rural que necesita Guatemala? Bueno, la ayuda de una manera muy importante. El tema de generación de empleo e ingresos no es un tema fácil, requiere mucho conocimiento tanto de mercados como de la parte productiva, y lo que nosotros creemos es que
hay un gran potencial de desarrollo país que lo estamos desperdiciando si juntos, sector público, sector privado, los actores en el territorio, no nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos por eso. El programa de encadenamientos empresariales ha sido un poco de eso, cómo vamos conectando mundos, al productor con el mercado, al sector público, con las inversiones que realmente deben ser priorizadas. Entonces vamos construyendo un modelo de desarrollo que evita justamente lo que decía el señor Polanlaki, de no generar, digamos, una dependencia de la situación de pobreza y un círculo vicioso. El más grande reto que tenemos en el país, señor Vitrón, es el acceso a los mercados. ¿Cómo Agexport está ayudando al micro, pequeño y el mediano a conseguir este acceso? Bueno, en primer lugar, Agexport es una institución especializada en el tema de exportaciones y acceso a mercados internacionales, y hay más de 1000 empresas afiliadas que permanentemente están buscando esas tendencias, dónde están esos compradores, y a través de estos empresarios facilitamos el acceso a mercados directos a pequeños productores organizados. Entonces el tema es cómo logramos enlazar a ese producto que tiene la organización, la cooperativa, la asociación de productores o productoras con ese comprador que tanto ansían. Para que alcancemos esos mercados, es importante el papel de los líderes comunitarios. Don Juan Santos, usted es un caso de éxito. Hemos escuchado cómo FIDA a nivel internacional pone como ejemplo lo que ustedes han logrado. ¿Qué representa para ustedes esta oportunidad de Agexport en cultivar distintos productos como ejote francés, arveja china, etcétera, y que eso replique un modelo de desarrollo productivo en estas comunidades de Uspantán, Quiché? El encadenamiento nos hizo mostrar como la autonomía propia de la cooperativa, que tenemos una imagen ya directamente para vender nuestro producto, porque necesita una imagen. En cambio antes nosotros no tenemos una imagen, en cambio ahorita tenemos una imagen empresarial, tenemos nuestro logo ya de vender nuestro producto, es así como podemos venderlo. Y además también que nos apoyara en eso de las ferias internacionales en casa de nosotros. Es un exitoso para nosotros que estuvimos ya participando, porque de los años, hablando de 15, 20 años, legalmente no tuvimos una oportunidad de conocer las ferias, cómo es las demandas, cómo es las ofertas, las tendencias de mercados y las ofertas. No hemos visto, pero ya a través del encadenamiento que nos apoyó a Agexport, legalmente nosotros sentimos ya muy diferentes, pues, porque hablando del mercado internacional, hablando del mercado de los agroexportadores a nivel nacional, por ejemplo, hay exportadores que ya tienen 40, 50 años, están exportando vegetales y legalmente, no le puedo decir yo ya aprendí, por un curso, no, hemos aprendido a través de las empresas. Aquí vamos privadas. a aprender por toda la vida. Sí. ¿Y qué es lo que ustedes producen? ¿A qué mercados exportan? ¿En qué ferias han participado? Mire, en las ferias yo he participado en las ferias agrícolas que cada 2 años se hacen en Orlando, en Atlanta, en California. Esas son las ferias yo he participado. Y donde nosotros, lo que ha comerciado nuestro producto, tenemos el 60% de exportación directo a través de nuestros compradores que están en Miami, más es el centro de llegado del producto. Tenemos las empresas, por ejemplo, Souter, el DDI, Frubech, es nuestros compradores, nosotros como Sinasem que tenemos en Miami. ¿Ustedes producen qué? Ejote francés, y estamos produciendo como aproximadamente unos 3-4 millones de libras en vegetales. Muy interesante escuchar a un líder comunitario, a un cooperativista de Uspantán, que nos hable de estas ferias internacionales en Holanda, en Atlanta, en California. Y esa es la visión que necesitamos impregnar en nuestros líderes para que seamos productores de clase mundial a través del desarrollo rural. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del señor Tomás Antonio Velázquez, padre de nuestro presidente Luis Antonio Velázquez Quiroa. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Velázquez Quiroa y oramos porque Dios conceda paz y resignación en sus corazones. La misa por cumplirse 9 días del sensible fallecimiento se oficiará en la parroquia San Judas Tadeo,
el día lunes 1 de octubre a las 18:30 horas. Por su presencia, muy agradecidos. Continuamos con inversión y desarrollo. Doctor Laki, el modelo cooperativista en Guatemala ha sido un éxito. Hay alrededor de 1.6 millones de cooperativistas en el país, más del 51% son mujeres. ¿Cómo podemos aprovechar este modelo para transmitir esas experiencias a los productores y generar ese desarrollo rural que necesita nuestro país? Mire, ese tema coincidentemente estábamos discutiendo en la visita que hicimos a la Tecomán, a la cooperativa, dicho sea de paso, que me impactó muy favorablemente. Y ellos entonces están produciendo ahí con alta eficiencia, organizados, están acercándose a los compradores. Y la pregunta que yo hice a las personas que conmigo participaron de esa visita, ¿qué es lo que podríamos hacer hoy con gasto mínimo para hacer con que esa experiencia tan exitosa, tan positiva de la práctica del cooperativismo, no en el discurso, sino que en la acción concreta, poder hacer para que experiencias como esta y de las otras 129, creo que hay similares, apoyadas por la AGESPORT, para que pudiésemos desparramarla por esta Guatemala, de tal modo que otros agricultores que vean en qué condiciones tan adversas que esos agricultores con recursos tan escasos, con tan pocos apoyos, lograron hacer esto. Y estaba pensando yo proponer, si es que me permiten las autoridades de la AGESPORT, quizás provocar pequeños encuentros dentro de las cooperativas, invitar líderes rurales que ainda no son cooperativistas para que visiten una visita rápida de mediodía, de un día, a esos ejemplos extraordinarios, para que vean que si aquellos hicieron en el mismo país de ellos, con el mismo gobierno, con el mismo clima de ellos, con la misma tierra de los otros, ¿por qué los otros no pueden hacer? Totalmente de acuerdo con usted, doctor Polan Laki. Tenemos que tener esa visión de las MIPYMES para el desarrollo rural en los 334 municipios, en los 22 departamentos. Y en ese sentido, ingeniero Huitrón, ¿qué significa ese acompañamiento técnico, la asesoría que necesitan estos productores para crecer, para crear fuentes de empleo y para que mejoren las condiciones en el área rural? Bueno, nosotros hemos descubierto un modelo que prioriza aspectos fundamentales. Uno es el tema de manejo empresarial. O sea, estas organizaciones se asocian, son capaces de organizarse, producir, pero para mantenerse en el tiempo con todo el tema de competitividad, cómo superar las barreras de los mercados y todo lo que el mercado exige, necesitan esa capacidad de manejo administrativo, de manejo de costos, de saber cuánto les cuesta su producción y cómo viene la rentabilidad de su negocio. ¿Cómo mejorar en su gestión gerencial en forma integral para ser más competitivos? Ese es uno. El otro es el tema de productividad. O sea, sí necesitamos elevar al mayor alcance posible la productividad del producto que ellos están ofreciendo al mercado. Y eso significa buenas prácticas, inocuidad, certificaciones, cómo lograr el mejor producto de la mejor calidad mundial. El otro tema tiene que ver con lo que Juan mencionaba, todo el tema de cómo se ven estas organizaciones a sí mismas. Cuando ya tienen una marca, una identidad, cuando se apropian de eso como pequeños empresarios, les cambia el mundo. Porque antes veían pasar el desarrollo o estaban viendo quién les daba algo, ahora ellos son dueños de su futuro, son dueños de su propia capacidad de manejo y eso les cambia la vida. Hay otros temas interesantes, importantes. Hemos descubierto que no solo es el tema de empleo e ingresos, está el tema de nutrición, de seguridad alimentaria, el tema de equidad de la mujer, el tema ambiental. Son temas que deben ir, digamos, en un mismo esfuerzo de capacitación, de asistencia técnica y de generar ese desarrollo del conocimiento local.
Don Juan Santos, ¿cómo la parte de los encadenamientos le ha ayudado a la parte de expansión de mercados, ser más competitivos y llevar sus productos a otros países? Bueno, legalmente el encadenamiento de llevar nuevamente nuestro producto, porque a mí a veces, mire, cuando nosotros le cuentan tal vez de unos 6, 7 años que nosotros que comenzamos a empacar, los de cartones de 5 libras, rústicamente digo, empacamos nuestro producto, pero ya participando en las ferias que apoyando a Exporto de los encadenamientos, uno que va a ir a las ferias, ver, hay diferentes presentaciones de producto que tiene de otros países, y uno tiene que aprender, porque si uno no tiene que estar en la cancha, yo creo que fuera le dicen a unos, y por ejemplo ahorita ya tiene que hacer sus presentaciones unos en Flashman, tiene que hacer su presentación en bolsas especiales, bolsas de empaque, para que el cliente pues es diferente. Y además también hablando de los 14 años que vivía la asociación Agrisem y Sinasem legalmente, viendo lo que la exigencia de mercado, antes el que vende producto pone su precio, y hoy en día el consumidor pone el precio, ya no al contrario las cosas. Entonces esa es la parte también, nosotros esa es parte de lo que hemos aprendido, hemos visto a través de las ferias internacionales. Qué interesante escuchar nuevamente, de veras seguimos asombrados de todo lo que hemos mejorado en el área rural, y aquí hay casos de éxito vivientes, pero también ¿cuál ha sido el aporte de este foro de desarrollo rural organizado por CACIF para que en los 334 municipios de Guatemala, en las 33,000 comunidades, llegue este concepto de desarrollo rural integral, pero no más pláticas como usted decía, sino que necesitamos acciones que se traduzcan en realidades y que definitivamente estas cooperativas, estos productores mejoren sus condiciones de vida? También en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, más allá de lo que puedan lograr en sus negocios. Muy bien, mire, yo lo que espero que como consecuencia del exitoso evento que se ha realizado, nosotros saquemos de él la siguiente lección. Nos mencionó Iván Buitrón de que aquí no hay que hacer nada de tan extraordinario. Hay que mejorar los rendimientos, hay que mejorar la calidad del producto y hay que formar volumen, y para formar volumen tenemos que juntarnos, practicar el cooperativismo, no trabajar en forma individual. Y yo me imagino que algo tan sencillo y tan elemental, tenemos que entender que esto se hace con cosas sencillas de bajo costo. Y con eso quiero decir que yo no estoy de acuerdo con quienes predican con discursos ideológicos de que nosotros no podemos salir de la pobreza, de la miseria, mientras no ocurran profundos cambios estructurales, mientras no se haga la reforma agraria, mientras el FMI no cambie las políticas, el Banco Mundial, mientras los países ricos no dejen de subsidiar a sus productores, porque esos son discursos ideológicos, demagógicos, y lo que interesa concretamente al agricultor es poner plata en el bolsillo, mejorar sus ingresos. Y los ingresos se mejora con ciencia, con educación y con capacitación. Y finalmente, para contestar su pregunta, señor Velázquez, los ejemplos vivos ya están presentes en Guatemala. No hay necesidad de ir a California, a Florida, a Europa a buscar experiencias exitosas. Ellas están aquí. Y reitero lo que dije en mi intervención anterior. Si estos 130 grupos logran hacer, ¿por qué los demás guatemaltecos no logran hacerlo también? Compartimos totalmente con usted, doctor Polanlaki. No más discursos, no más politiquería, sí a una voluntad y sí a los casos de éxito como estamos viendo el día de hoy con don Juan Santos y los más de 130 casos de éxito que se pueden presentar a través del trabajo que está haciendo Agexport, CACIF y muchas otras entidades. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Buitrón, vemos que Don Juan es un caso de éxito. ¿Cómo los encadenamientos productivos que tienen en todo el país ayudan al desarrollo rural y dónde tienen presencia actualmente? Bueno, actualmente tenemos presencia en todo el país. En este momento estamos desarrollando aproximadamente unos 80 encadenamientos rurales. Juan, a través de Agrisem, es uno de los ejemplos en apoyo con la cooperación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El tema aquí es que hay un potencial impresionante, no solo en el sector agrícola, estamos hablando del sector servicios, turismo comunitario, turismo médico, hay servicios de agroindustria, el sector de agroindustria, está el sector de muebles, productos forestales, y así podemos seguir mencionando una cantidad de sectores que tienen potencialidad para el desarrollo rural. El tema es cómo logramos abrir esa oportunidad, trasladar el conocimiento, trasladar la capacidad para que estos productores puedan encontrar esos mercados y ya se enrumben a la vía del desarrollo. Doctor Polanlaki, el Global Entrepreneur Monitor, es decir, el que lleva todos los índices de emprendimiento en Guatemala, dice que tiene el segundo puesto a nivel mundial en este tema. ¿Qué debemos hacer para fomentarlo en el interior del país y pasar del emprendimiento al empresario rural? Necesitamos hacer urgentemente, no un cambio de fachada, no poner un parche en la educación primaria rural. La educación está totalmente de espaldas a las reales necesidades de los habitantes rurales y de los urbanos también, porque está enseñando contenidos absolutamente irrelevantes para las necesidades de vida y de trabajo, cuando debería enseñarles esos principios, esos valores de la cooperación, de la solidaridad, de cómo hacer una agricultura eficiente, de la importancia de hacer un huerto para mejorar la ingesta de vitaminas y sales minerales, de cómo organizarse para facilitar la solución de sus problemas. Entonces yo creo que aquí urge, si queremos pensar en una América Latina con futuro, con prosperidad, con dignidad para los latinoamericanos, necesitaríamos exigir un cambio radical y profundo en los cambios curriculares. Ahora, el acceso al crédito juega un papel muy importante, ingeniero Buitrón. Tuvimos la oportunidad el año pasado de hablar con el señor Muhammad Yunus el concepto de microfinanzas, pero también mucho más allá de que haya disponibilidad de acceso al crédito para todos estos proyectos emprendedores. El sistema financiero nacional en este momento, si sumamos los quetzales y los dólares, tenemos cerca de 60,000 millones de quetzales, cerca de 60,000 millones de quetzales disponibles en el sistema financiero que se deben hacer accesibles a los micros, pequeños y empresarios en el área rural. ¿Cómo podemos hacer para mejorar este esquema? Bueno, hay elementos fundamentales. Uno es lograr que estas organizaciones sean capaces de manejar y administrar eficientemente ese crédito, porque sería un error invertir en crédito cuando las organizaciones no están preparadas, porque eso las puede perjudicar bastante. El otro es que el sistema bancario no está diseñando productos que sean accesibles para estas organizaciones. Yo creo que ahí debe haber también el tema de la innovación, cómo el sector financiero debe prepararse para tener productos que las organizaciones lo sientan como más accesibles a su negocio o a su desarrollo económico. Entonces ahí tenemos un desfase importante. El sistema bancario, el sistema de las microfinanzas todavía no han logrado eso. Entendemos muy bien que están trabajando en ello, pero todavía no hay productos muy concretos que puedan beneficiar directamente a estas organizaciones. Doctor Polanlaki, muchas gracias por esos mensajes que nos ha enviado. Le agradecemos por haber estado en Guatemala en este foro de desarrollo rural integral organizado por CACIF en inversión y desarrollo. Y cada vez que usted venga a Guatemala estaremos gustosos de hacer un nuevo programa con usted y esperamos que tenga un buen retorno hacia el amigo país de Brasil. Muchas gracias por haber estado. Ingeniero Buitrón nos ha dejado picados con todos estos casos
de los más de 80 casos que ha indicado. Seguramente iremos a filmar varios programas a las áreas, empezando por esta cooperativa Tecumumán en Tecpan, Guatemala, y seguramente ustedes irán dando su mejor esfuerzo como Agexport. Don Juan Santos, le agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo, por haber venido desde Uspantán, Quiché, por ser un caso de éxito a nivel mundial y porque seguramente todos los productores que lo están viendo se quedan mucho más motivados y querrán conocer ese caso de éxito en su cooperativa SINASEM, donde también esperamos estar en una próxima oportunidad para conocer al detalle todos estos hechos reales que hemos hablado. Sí, aquí lo importante es señalar, como lo dice el doctor Polan Laki, que en Guatemala ya lo estamos haciendo, ya hay muchísimos casos como Agrisem, y que el mensaje es que hay que fortalecer la empresarialidad rural, que ese es el futuro de Guatemala. Don Juan Santos, ¿cuál es el mensaje que usted quisiera darle a todos los productores que nos están viendo en este momento? El mensaje fundamentalmente para nosotros y de mi persona como líder de SINASEM, de unir la fuerza en el sector público, sector privado y campesinos rurales. Unimos la fuerza, y del gobierno, que nos unimos la fuerza, que salimos adelante porque nuestro país quiere un cambio, pero como han dicho, quiere un cambio, no esperemos que comenzamos a hacer un huelga, comencemos a hacer una manifestación, no es lo que busquemos el camino. Nos unimos a la fuerza, tal como exige el mundo mundial en global, que legalmente hay el Tratado Libre de Comercio que firmó de años y años Guatemala. No hemos sacado mucho del aprovecho y tenemos que aprovecharlo más. ¿Y por qué manera? Tenemos que unir la fuerza. Como productores, nada que envidia, nada que egoísta, junto como productores, como nuestros áreas rurales, como indígenas, nos unimos a la fuerza. Ese es el mensaje que yo dejo a nuestros amigos campesinos de diferentes departamentos, diferentes municipios, comunidades, parajes, que nos unimos a la fuerza y comenzamos, cada lugar yo creo que tiene diferentes cultivos, podemos producir y podemos diversificar el cultivo. Gracias. Por supuesto que sí. Debemos trabajar en equipo y seguramente que lo vamos a lograr. Muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.